Hermanos, podemos abrir nuestra Biblia al libro de Jueces, Jueces capítulo 6, que está en el Antiguo Testamento, después de Josué. Jueces capítulo 6. Vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Jueces capítulo 6. Era durante una temporada donde el pueblo de Israel estaba dirigido por jueces. Antes que habían reyes, habían jueces. Y entonces Dios elegía a una persona, capítulo 6 del 1 en adelante. Y vamos a aprender algunas cosas que es, como he dicho antes, hemos leído en Romanos 15, es un versículo favorito de memorizar. ¿Por qué leemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en diferentes partes? No olvidemos que la Biblia fue escrita para nosotros. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esa es la razón por qué leemos la historia de estos personajes, los jueces, los reyes. Y la Biblia no oculta los pecados, no oculta las debilidades, porque la Biblia es un libro genuino que quiere que nosotros nos identifiquemos con las diferentes personas, que no pongamos las personas en un pedestal, que siempre nos podamos identificar. Y entonces le damos gracias a Dios porque cada uno de nosotros podemos ir a la Biblia y es como un vidrio. Y nosotros cada uno tenemos diferentes debilidades y las tenemos que cada día entregarle al Señor, ¿no? Y entonces por eso están estas cosas escritas. Hace una semana estuvimos hablando de la ciencia de la paz, ¿no? De la paciencia. Y hablamos de las pruebas, como Santiago habla de que debemos tener sumo gozo cuando enfrentemos diversas pruebas. Y eso solo puede suceder cuando estamos conectados con Dios. Humanamente es imposible. Y por eso miramos en diferentes países del mundo, se mira más que en Norteamérica, personas adorando a Dios, aún en lugares que aquí no tenemos un santuario como las iglesias aquí, pero hay lugares en África, en China, en India, que ni tienen techo, ¿no? O sea, es cosas de paja, pero alaban al Señor. Y entonces ellos pueden tener gozo. Ellos oran por el pan de cada día, porque realmente no es como nosotros que abrimos la refrigeradora, o incluso aquí en estos lugares hay los food banks y estas cosas. En otros países es más difícil. Entonces tenemos que estar agradecidos con el Señor. Y entonces hoy es un día de agradecer al Señor siempre y no olvidar todo esto. Entonces, como le contaba al comienzo, fue de gozo ver el testimonio de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. No importar todas las cosas malas, Dios se está moviendo. Dios sigue siendo Dios. Y entonces al verse, por eso Jesús en el Monte de los Olivos, en Mateo 24, dijo, no tengas miedo. En todas partes, lo primero que le dice a la mujer de Dios o al hombre de Dios es, no temáis, no temáis. ¿Por qué? Porque humanamente nosotros tenemos miedo. Nosotros pensamos lo de esto de, por ejemplo, el niñito chiquito que, no sé si todos vieron los celulares, que la mamá lo adoptó hace unos días y mandaron al celular de una emergencia, un recado de emergencia, y llegó hasta London, ¿no? O sea, ella manejó porque una madre que tenía problemas con algún problema mental, que si no tomaba la medicina era un riesgo. Y entonces recogió al niño de la escuela y entonces la policía lo estaba buscando y mandó eso. En ese momento oramos y todas personas orando, yo estoy seguro, y la misericordia de Dios. Y entonces, pero no murió el niño, como en otro caso que el padre recogió a la niña y murió. Entonces esas noticias constantemente nos puede uno desanimar. En medio de todo eso, Dios está todavía cambiando las vidas de personas, restaurando familias, matrimonios, cambiando vidas. Gente está siendo bautizada, gente están no negando la fe en medio de todas esas persecuciones, y nosotros debemos de perseverar, estar firmes. Entonces vamos a ver el Jueces capítulo 6 y agarrar los principios de este personaje bíblico que es Gedeón. Es un juez que Dios levantó en ese tiempo. Y vamos a leer del versículo en adelante. Los hijos de Israel hicieron lo malo
ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Mucha gente, esa famosa, ¿cómo se llama ese refrán que hablan la gente? ¿Por qué suceden cosas malas? Siempre es como una excusa, ¿no? Porque realmente el pecado es lo que ha infiltrado al mundo desde Adán y Eva, que ellos desobedecieron a Dios. Y entonces tanto los no creyentes como los creyentes también pecamos o cometemos errores, ¿no? Y ahí es donde viene, pero este caso es al pueblo de Dios. Nosotros también no somos exentos, nos viene exhortación a nosotros constantemente a no cometer lo mismo que el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, cuando leemos esto, porque hay quizá unas veces podemos decir, no, este Gedeón que hizo, o Jonás que hizo, o qué sucedió esto, que por qué no obedecieron. Pero nosotros tenemos la Biblia traducida, tenemos acceso a estudios en la radio, en la televisión, en el internet, por todo. Y nosotros no podemos decir también excusa, nosotros tenemos las mismas debilidades. Y entonces como un espejo que lo miramos y lo leemos. Entonces cuando leamos eso, Señor, ayúdanos a que nosotros pongamos nuestra vista a ti. ¿Por qué? Porque cuando desobedecemos a Dios hay un proceso. Y entonces hay una escritura que dice, en las manos de Dios nadie nos puede separar. Ahora, un niño chiquito, cuando le agarra la mano, pero si el niño corre, se suelta de las manos, puede suceder algo, ¿no? O cuando le dice algo, un niño de 1 año o una situación está en riesgo. Sí en las manos, pero sí se suelta y entonces ahí es el pecado. Cuando uno comete un pecado o bueno, está hablando aquí lo malo delante de los ojos de Jehová, hay una consecuencia. Esto es lo que sucedió por 7 años. Ahora, nosotros como somos hijos y hijas de Dios, tenemos a un Dios misericordioso que disciplina, pero hay un límite. Entonces, en este tiempo era 7 años. Recordamos diferentes personas. Moisés pasó 40 años en el desierto porque mató a un egipcio. Entonces tenemos a Jacob, 21 años, pasó trabajando y le cambiaban sus sueldos como 10 veces el cuñado porque él mintió a su padre, 21 años. Entonces tenemos David por el adulterio, por matar a la esposa a Uría, que era el esposo de la señora. También perdió el niño al resultado del adulterio y también su familia constantemente tenían problemas, era consecuencia. Entonces hay cosas que uno cuando comete errores o pecados, hay consecuencias que no puede eliminar, pero la misericordia de Dios es lo que debemos de pedirle, ¿no? Entonces en este tiempo, este pueblo iba a pasar 7 años en las manos del enemigo. Y entonces dice, y en versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Esto es lo que sucede al resultado de la desobediencia. Y humanamente, lo mismo que pasó con Adán y Eva, se escondieron cuando desobedecieron, tomaron de la fruta, se escondieron y trataron de hacer de hojas, cubrirse, se escondieron de Dios. Y ese es el pecado, ¿cómo se dice en español? La shame, que es vergüenza. El resultado, cuando uno desobedece a Dios, es vergonzoso, ¿no? Pero lo que Dios siempre está pidiendo es que le confesamos, que nos arrepentimos. Y entre más rápido hacemos eso, las consecuencias van a ser más livianas, ¿no? Entonces los resultados. Y entonces porque Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y entonces después sigue hablando, los que sembramos en la carne, vamos a servir a la carne. Si sembramos al espíritu, vamos a cosas espirituales. Y la carne siembra corrupción y lo del espíritu vida eterna. Y entonces, los resultados. Y como dije al comienzo, Dios no oculta nada. Israel puede ser el pueblo de Dios, pero también cometieron errores. Entonces lo pone aquí para que lo leamos. No lo pongamos en un pedestal, en un balance, ¿no? Siempre en la Biblia las cosas es balance, no a la izquierda ni a la derecha. Tratemos de balancear las cosas. En el versículo 3 dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas
y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Hasta hoy en día esa situación, el Gaza es un lugar que existe en Israel, y entonces todas las cosas que sucedían, y el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo vino a darnos vida eterna. Y entonces el primer paso es confesar. Pero vamos a ver cómo ellos llegaron a esto, ¿no? A esta situación de confesar. Y entonces el 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la guerra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los ojos de Israel clamaron, y los hijos, de Israel clamaron a Jehová. Entonces esta pobreza hoy en día puede ser física, emocional, espiritual, consecuencias que uno tenemos que cuidarnos cada día de no llegar a esa situación. ¿Y qué es el resultado? Cuando a veces hay personas que son bien duras, personas que tienen orgullo o terco a un nivel que tienen que estar en el piso para ver para arriba. Y Dios usa diferentes maneras, pero es el amor de Dios que tiene por nosotros. Y entonces aquí los hijos de Israel, y nosotros somos hijos y hijas de Jesucristo. La promesa para nosotros es somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Ahora, una persona que es heredera de Dios, tenemos acceso a promesas de Dios, tenemos tantas promesas, tenemos la protección de Dios, la provisión de Dios, la guía de Dios, sabiduría de Dios, discernimiento de Dios. Ahora, todo esto tenemos que pedirle y ver las cosas con la perspectiva correcta, ¿no? Y es la clave, clamaron a Jehová. Clamar no es simplemente pedir, hablar. Clamar es lo que Jeremías 33:3, hace un tiempo atrás hablábamos acerca del 9:1 del cristiano, que es clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y ese es el clamor del corazón, genuinamente, que ya uno dice, ya estoy cansado de esto. Señor, yo necesito una intervención, yo necesito un guía, sabiduría o algo. Y entonces puede ser algo que Dios en ese momento o después va a responder, pero no nos cansemos de cuando lleguemos a esa situación, porque el extremo, por ejemplo, el apóstol Pablo clamó 3 veces, tenía un aguijón, que probablemente los que estudian dicen que quizás era algo de los ojos, porque en Gálatas habla de que prefería dar mis ojos para ustedes, hay un versículo. Entonces cualquier cosa que estaba Pablo, le pidió 3 veces fervientemente, pero Dios le dijo, no basta mi gracia. Porque el caso de Pablo, él escribió, Dios lo usó para escribir mitad del Evangelio. Le dio revelaciones hasta el 3er cielo, tuvo visiones, sueños, sabía diferentes idiomas, era una persona bien preparada. Y entonces, entre más cosas nos da a nosotros el Señor, más nos requiere. Igual que Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida al final por una cosa que cuando Dios le dijo a la roca, creo que era toca, él le habló. En vez de tocarla, le habló. Porque se enojó del pueblo, porque el pueblo lo estaba, y eran como 2 millones de personas, y nosotros nos suceden cosas así también. Pero él, como vio a Dios escribir los mandamientos, tantas cosas, eso le costó a él eso. Cada uno de nosotros, Dios sabe cada nivel que estamos y Él es justo. O sea, Él no nos va a juzgar al mismo nivel que a Moisés o al apóstol Pablo. Cada uno vamos a coger lo que tenemos de acuerdo al llamado, de acuerdo a las promesas y lo que estamos atravesando. Pero en todos tenemos que dar cuenta. Y entonces debemos de mantenernos siempre clamando al Señor la misericordia de Él. Y entonces así el pueblo de Israel clamaron. Y dice el 7, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo,
así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Siempre cuando uno clama a Dios de corazón, Dios manda una respuesta. A través de la palabra, lo confirma con otra manera, quizá en un mensaje en la radio, en la televisión, en el internet, otro hermano, aún personas que no conocen al Señor, puede confirmar una cosa que uno está orando, de sabiduría y de guía. Y entonces ellos aquí, pero es el clamor que Dios, por ejemplo, en estos personajes, Moisés, cuando llegó ese tiempo en el desierto, Dios le habló hasta la zarza. Jacob, el ángel, luchó contra el ángel de Jehová. Tenemos David, que el profeta Natán le dijo, así pasó esto y esto y esto. Porque David se puso a ayunar y orar por el bebé de la relación de adulterio. Pero después Dios le trajo el mensaje a través del profeta que iba a morir y todo eso. Entonces ya aceptó las consecuencias. Pero cada uno de nosotros tenemos seguro que cuando clamamos a Dios, cuando confesamos y clamamos a Dios en cualquier situación, Dios va a responder. Y entonces esa promesa, el 9:1 del cristiano, Jeremías 33:3, siempre nos va a responder. Ahora el tiempo es diferente por diferentes casos y situaciones y el llamado que nos has hecho. Y entonces ahí dice, pero aquí vemos el resultado. Y cuando viene esa palabra, siempre Dios dice aquí, envía una palabra y nos recuerda. Nosotros humanos nos olvidamos muchas veces las cosas, y especialmente las cosas que Dios ha hecho, las cosas buenas que Dios ha hecho a través de personas, de milagros que Dios ha intervenido. Aquí el pueblo de Israel, entonces le dice aquí al pueblo, así ha dicho de Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto. Cada uno tiene un Egipto espiritual, una situación que Dios nos ha sacado. Primero es la salvación, nos ha rescatado, nos ha librado del pecado, del infierno. Muchas situaciones que Dios ha intervenido sobrenaturalmente, o un accidente nos ha librado de un accidente, o decimos una cosa, solo Dios nos ha ayudado. ¿Cómo sucedió eso? No sabemos. Entonces, primero, tenemos un Egipto, que recordar que Dios nos ha ayudado. Y es bueno escribir estas cosas cuando hay situaciones difíciles, anotarlas. Tal y tal día Dios hizo esto. Tal y tal día, al final del año uno puede reunirse, uno individualmente o con la familia o entre pareja, y decir, mira Señor, gracias por esto, hicimos esto, y recordar. Y después del recordar es el agradecimiento. Recordando y agradecido son cosas que Dios escucha. Y muchas veces nosotros nos olvidamos eso, y todos estamos en el mismo bote. Nadie podemos decir que no somos perfectos todo el tiempo, pero tenemos que recordar las cosas y estar agradecidos. Y entonces aquí dice esto, y os saqué de la casa de servidumbre, porque el pecado es servidumbre. Las cosas que el enemigo nos ha vendado los ojos y después nos quita el ojo y las vendas, como vemos la visión, semivisión, como estamos alabando a Dios. Tenemos que agradecerle a Dios y recordar que Él nos sacó, nos libró. Entonces el 9, os libré de mano de los egipcios, nos libró de Satanás, de los demonios, de las consecuencias del pecado, tantas cosas malas que uno puede pensar. Hay gente que se suicidan, gente de depresión, unos casos terribles, y uno dice, wow, y yo estaba en una cosa que si no fuera Dios, tuvieran lo mismo, en lo mismo, ¿no? Y dice aquí, y la mano de todos los que os afligieron, y a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y entonces tenemos que estar agradecidos. Hay una promesa en el Salmo 126:5 que dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Entonces, ese es clamando a Dios, pidiéndole a Dios por una situación, aferrándole a una promesa, y las lágrimas. Hay un predicador, Charles Spurgeon, que decía que hay unas oraciones que son de lágrimas, que Dios conoce. Y Dios tiene todo eso contado, aún las lágrimas. Y entonces Dios va a cumplir esas promesas. Y dice aquí, 9,
bueno, ya dije eso, y su tierra 10. Y os dije, y nos dice hoy en día lo mismo, y siempre nos dice, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amoreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Constantemente debemos pedirle al Señor, Señor, ayúdame a no temer malas noticias, temer situaciones que parecen imposibles, cosas que suceden en la familia, cosas en el vecindario, en el periódico. Sí, los dardos que dicen, sí, son constantes. El Salmo 112, me gustan los salmos y son inspirados por el rey David y que recordamos en tantas diferentes. En 112 hay una hermosa alabanza que siempre me recuerdo y la repito cuando hay malas noticias y ayuda a la fe. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y incluso uno decir la palabra audible nos anima, porque también el rey David decía, alma mía, ¿por qué estás abatida? Muchas veces nos hablamos cosas y es bueno hablarlas. En el Salmo 112 está hablando el contexto es, bienaventurado el hombre o mujer que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cuando llegamos a deleitar en Dios, está toda esta promesa del Salmo 112, y que lo podemos leer detalladamente. La parte que me gusta, todo es hermoso. 6, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Y hay otro proverbio dice, 7 veces cae el justo, pero Dios lo vuelve a levantar. Entonces, y el 7, no tendrá temor, Salmo 112, 7, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá. Y uno puede personalizar eso. Señor, en el momento, cuando hay una noticia, en el trabajo, en el vecindario, en la familia, Señor, tu palabra dice, no tenga asegurado mi corazón, no temo. No tengo temor a malas noticias. Corazón está firme, confiado en Jehová. Es algo simple, pero versículo o cualquier versículo que nos llama a nosotros, en ese momento recordemos eso. A veces ni tenemos tiempo o no sentimos orar por la situación que es tan pesada, pero comencemos con un versículo. Señor, este versículo, ahorita no siento esto, no siento ganas de orar. Tu palabra dice esto, yo necesito esto de intervención en mi corazón, en mi mente, yo necesito gozo. Y entonces cualquier versículo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces ese 112 es hermoso, a no temer, sí, hermano. Sí, sí. Sí, no, sí, sí, hermoso. Entonces ahí, sucedió esto, no tema, y es lo que el Señor nos dice. Y después en el 11, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abrasita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y muchas veces Dios puede hablarnos a través de una escritura o una persona nos habla algo y dice, pero yo no siento eso, ¿cómo yo? Igual que Gedeón. Pero es que Dios mira el potencial. Dios mira qué vamos a hacer. Y Dios habla fe. Y nosotros también tenemos que hablar esa fe a nuestros familiares, amistades, a nuestros hijos. Hablar palabras de edificante, de fe. Aun cuando no vemos una cosa o están haciendo una actitud contraria a la que deseamos, hablarle. No, nosotros debemos ver lo potencial. Y entonces, sí. A Grecia, a Roma, al mero emperador de Roma le testificó, y familiares del emperador se convirtieron, soldados, centuriones, sí, 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 llegó a la casa de todo el imperio, sí, sí, entonces hay una escritura que Pablo dijo, Dios confunde los planes de los que se piensan sabios. Y Él usa los débiles, las cosas que en el mundo no parecen nada para avergonzar.
Sí, que es hermosa esa escritura, sí. Entonces y a nosotros nos dice nosotros somos que tenemos que ser valientes y esforzarnos, no temamos miedo. Y el Señor, y aquí muchas veces nosotros podemos responder como Gedeón, como Moisés también respondió, pero yo soy tartamudo. Jeremías le dijo, yo soy un niño. Amos dijo, yo soy un campesino. Era un profeta. Podemos ponerle muchas cosas. Sí, que otra persona, yo no puedo. Y entonces Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y es interesante, no es pecado hablarle a Dios así, porque ser honesto con el Señor, ¿no? Esta es mi situación, Señor, yo miro esto. Eso no es pecado y tenemos que ser transparentes con Dios, y Dios mira eso y le encanta eso. Y donde 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Somos ahí que no le respondió detalladamente todas las preguntas que estaban. Le dijo una instrucción, le dijo, tú vas a hacerlo. Entonces, como Habacuc también, en otra parte, otro profeta le dice, que miro toda esta violencia, entonces, no te preocupes. Yo voy a usar a los enemigos para castigar a esto. Entonces, se quedó, ¿qué clase de respuesta es esta? Y entonces lo que llevamos con todo eso es que Dios está en control. Dios es soberano, Dios es todopoderoso y la lógica de Él muchas veces no la podemos entender. Lo que Él quiere es obediencia. Y entonces le dice, pero tú vas a hacerlo. Ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de Madianita. ¿Por qué? Porque Él va a ir con Él y va con nosotros. ¿No te he enviado yo? Y entonces una persona con Dios hace mucho. Hay otro versículo que dice, 1 perseguirá a 100 y 2 a 1000. Entonces la multiplicación de Dios convirtió los panes en peces, le dio comida a 5000. Las cosas espirituales, que es la manera multiplicación, es cosa donde Dios obra en los milagros, ¿no? Dios hace cosas y no debemos descartar siempre la posibilidad de un milagro. Pedro también estaba no tenía dinero para pagar los impuestos del templo. Y Dios le dijo, vaya a pescar un pescado, abre la boca y ahí está el dinero para tú y yo. Y entonces no descartemos esto, que Dios es sobrenatural. Y entonces le respondió, ay Señor mío, y todavía, y muchas veces nosotros podemos responder de la manera. Entonces, igual que Abraham también, que negoció, si hay 50, si hay 45, todavía va a destruir, clamando por su sobrino, por Lot. Entonces todo esto está permitido cuando somos transparentes con Dios, podemos hablarle así. Y dice Gedeón, ay Señor mío, en el 15, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y he aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor de la casa de mi padre. Entonces, ahí está lo más bajo de todos los bajos. Entonces, nosotros podemos decir cualquier cosa, ¿no? Cuando Dios nos manda, pero lo importante es cuando Dios está con nosotros, es una mayoría, no es una minoría. Y esa misma parte le dijo a Samuel, al profeta, Dios mira el corazón, la gente mira lo de afuera. El mismo profeta estaba viendo, oh, este alto, es fuerte, este sí, pero no. Y todos lo sabía, hasta el que estaba cuidando las ovejas, que ni estaba ahí presente en la casa. Entonces no descartemos las cosas que Dios puede hacer con nosotros o con nuestra familia. Siempre pongámonos en las manos del Señor. Entonces, uno con Dios es la mayoría. Eso es lo más importante, tener el respaldo de Dios. Como Pedro cuando le dijeron a él, no vayan a predicar más, a Pedro y Juan, y él le dijo, de juzgad tú, le dijo a los religiosos, ¿deberemos obedecer a ti, a los hombres o a Dios? Entonces siempre elijamos a Dios. Y entonces dijo, la promesa de Dios, 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Es interesante, otra vez no le da detalladamente respuesta por cada cosa que le dice. Tú sos el menor, sí, yo sé que sos menor o no sé qué. Dios le da
unas palabras de fe. Le dice, no se detiene en los detalles que nosotros le ponemos, pero Señor, o puede ser el presupuesto, mira, necesito pagar esto, pero si tú vienes aquí, Dios dice, ok, tenga esto. Entonces viene de unas cosas, o una familia, una situación, de tantas cosas que podemos imaginarle. Dios, hay una promesa, creo que es Efesios 3:20, más allá de lo que nosotros podemos pensar o hacer, las promesas de Dios, o sea, como Dios obra. Y entonces en las manos de Dios. Y dice, y le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Entonces sucede eso con nosotros, también tenemos fe débil, pedimos otra señal después de que Dios nos ha hablado, pero sigamos perseverando, ¿no? Y entonces Dios le da esto, y le dio otra señal, y varias señales, y después al final Dios le da todas las señales estas que le pidió, y después no tengas temor, no morirás, porque Dios se le apareció en el versículo 23, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás, porque él estaba respondiendo, al igual que Abraham, que estaba negociando con Dios, Señor, si hay 50 personas vas a destruir Sodoma y Gomorra, si hay 45, si hay 40, y Dios le dice, si hay 50 no destruyo la ciudad, 45, llegó hasta creo que 5, y no habían en toda la ciudad 5 personas justas en esa ciudad. Entonces, pero sucedió esto. Entonces, aquí Gedeón se sintió así. Yo estoy hablando con Dios así. Yo quizá voy a morir porque ¿quién soy yo? Pero entonces Dios le asegura, no, tenga paz, yo estoy contigo. Entonces lo que Dios mira es el corazón. Que seamos sinceros, que sean transparentes con Él. Y Él va a hacer cosas grandes con nosotros. Y entonces dice que Él edificó un altar en el 24 y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hoy en Ofra de los Avirtitas. Shalom, que es paz. Jehová es paz. Es la palabra en hebrea que significa Shalom, es paz. Shalom, Salom, perdón, no es, sí, Dios con nosotros, perdón. Es otra palabra, el Shalom es paz, sí. Entonces, que todos estos acontecimientos, no, es Salom, es paz, sí, hermano, es paz. Jehová es paz. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos paz en estas situaciones. Es imposible hacer las cosas cuando Dios nos da una instrucción, porque generalmente lo humano es estar pensando, y si sucede esto, ¿qué hacer con esto? Plan A, B, C, D. Entonces sucede esto, yo tengo este backup, yo tengo esto y esto y esto. Estamos planeando como ajedrez, los fuegos y maquinando y todo eso. Eso es lo humano, y es honesto, tenemos lucha todo el tiempo, pero cuando viene la respuesta de Dios, hay una paz, como en Filipenses habla que sobrepasa todo entendimiento, que va a guardar nuestra mente y nuestro corazón. Y no es fácil, y yo estoy aquí, pero soy igual como ustedes, ¿no? Lucho con las mismas cosas y todos tenemos diferentes luchas también, pero tenemos que mantener, y eso es Shalom, Jehová Shalom. Y incluso si nos olvidamos una escritura, podemos esa palabra, Shalom. Señor, tú eres paz. Yo necesito paz en este momento. Yo necesito esto, es una promesa tuya. Así como le diste a Gedeón, también a mí. Tenemos acceso a las mismas promesas que Dios le dio a personas aquí en la Biblia. Y entonces, el 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Siempre cuando Dios paz, cuando responde, le dio 2 señales, respondió, pero entonces Dios dice, ok, ya te di todo esto, ahora quiero algo de ti. Y siempre Dios es lo mismo, nosotros nos da las señales, nos da el milagro, ok, ya todo esto, ahora tenés que poner una parte. Porque Santiago dice, sin fe sin obra está muerta. Y entonces lo que activa esa fe es, tomamos un paso de fe. Y así como Gedeón, entonces tuvo que derribar estos ídolos, que era la razón por qué el pueblo de Israel había desobedecido a Dios. Es adulterio espiritual. Ellos fueron a otro Dios. Y entonces Él les dio estas instrucciones, y
es hermoso después que la hace en la noche, no la hace en el día, porque también todavía tenía un miedo, ¿no? Entonces hay un límite que Dios también permite ciertas cosas porque sabe nuestro nivel de fe. Quizás no estamos para ir como Elías, que en el monte de Carmelo, y estaba hasta diciéndole a los que iban a los profetas de Baal, quizás tu Dios está en el baño o no sé qué, y haciéndole chiste. Quizás nuestra fe no está ahí. Entonces, así como Gedeón, vamos en la noche y vamos a hacer las cosas, pero, o sea, Dios sabe dónde estamos nosotros. Y eso es lo importante, que tomemos ese paso. Y entonces después incluso vienen a tratar de matarlos y el padre dijo, ¿por qué? Si él es, después habla de eso en los siguientes versículos, si el Baal es un Dios, no puede responder él por esa imagen. Entonces ahí, después a él ya donde el nombre que le llaman Jerón Baal, ¿no? Porque él derrumbó el altar de Baal. Y entonces ahí vamos a dejar esto de Gedeón, porque es hermoso la vida de Gedeón. La otra parte, que es a donde está la victoria de Dios, pero toda esta parte es un proceso que para llegar, porque todos sabemos cómo sucedió en todo eso de Gedeón, pero lo dejamos ahí. Pero entonces todos estos principios nos va a ayudar a nosotros en estas situaciones, y es hermoso. Entonces lo que Dios hizo con Gedeón y lo que Dios va a hacer con nosotros, lo que está haciendo, y no tengamos miedo de escuchar a Dios y tomar pasos de fe. Él está con nosotros, seamos transparentes con Él, y entonces vamos a orar para que Dios nos ayude a perseverar. Señor Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día, Señor Jesús, que estamos aquí. Gracias por esta palabra hermosa, Señor Jesús, que está escrita para nuestra esperanza, Señor, para que nosotros podamos aprender de estos historias, Señor, estas historias, estos acontecimientos reales que sucedieron, Señor, miles de años atrás, Señor. Y nosotros somos iguales, Señor. El carácter humano, la naturaleza humana, Señor, hoy en día es igual que en ese tiempo, Señor. Tendemos a desobedecer, tendemos a querer hacer las cosas a nuestra manera, tenemos orgullo, tenemos envidia, tenemos tantas cosas que luchar cada día, Señor, y las ponemos delante de ti, Señor. Tú conoces cada debilidad, cada dardo que el enemigo tira cada día, cada susurro, Señor, cada palabra negativa, Señor, cada cosa que lidiamos. Y te pedimos que nos ayudes, Señor Jesús. Auméntenos en la fe, Señor. Ayúdanos cuando incluso es difícil, Señor Jesús, para que podamos tener en obra, miremos todos estos principios y poner por obra. No temer, Señor Jesús, saber que tú estás con nosotros, Señor Jesús. Así como Gedeón, y tú, ese Dios de paz, está accesible para nosotros hoy en día. Eso, y te pido, Señor, con todo mi corazón, por cada hermano representado aquí, cada familia representada aquí, Señor, que tú derrames tu paz que sobrepasa tu entendimiento. No importa la situación, no importa las dudas, las preguntas, Señor, las circunstancias, Señor, que tu paz, como le diste a Pedro y a los discípulos, mi paz os doy, no como el mundo da, Señor Jesús. Pero esa paz que sobrepasa tu entendimiento, que guarde nuestra mente y nuestro corazón, Señor, de saber que tú estás en control, aun cuando no miramos cosas, Señor, o miramos las cosas difíciles, tú estás en control, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta palabra, y permítanos, Señor, que podamos no solo oírla, Señor, pero que podamos por obra, Señor Jesús, que seamos hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén.